Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy día vamos a trabajar en una clase de ciencias naturales. Y esta es la clase número 22. El objetivo de nuestra clase es identificar por medio de la investigación experimental diferentes tipos de fuerza y sus efectos. En situaciones concretas, fuerza de roce, a- esto es arrastrando objetos. La página a trabajar de su libro de ciencias es la 178, 179, 180 y 181. Bueno, yo les voy a contar qué es la fuerza de roce. El concepto de la fuerza de roce es una fuerza que existe entre dos cuerpos en contacto, bien sea que aquellos estén en reposo o en movimiento, la cual opone resistencia al movimiento entre ellos. Esta fuerza aparece debido a la rugosidad de la superficie en contacto. Es cuando uno quiere tomar un mueble muy pesado que está en el piso y quiere moverlo de posición. Uno ahí hace una fuerza. Esa es la fuerza de roce. Vamos a trabajar en la lección número 2, los tipos de fuerza. Para esto, me preparo para aprender. ¿Qué aprenderé? A conocer diferentes tipos de fuerza y objetos tecnológicos que emplean fuerza. ¿Para qué lo aprenderé? Para resolver problemas cotidianos mediante el uso de la fuerza. Ahora estas preguntas se las tienen que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Cómo me siento al iniciar la lección? ¿Qué me interesa aprender? ¿Qué meta me propongo respecto de estos aprendizajes? ¿Es esto importante para mí? Son preguntas que se tienen que plantear ustedes y responderlas con las personas que las están apoyando a hacer las actividades, ¿ya? Ahora vamos a ver un texto. Ciencia al día. Son curiosidades que salen en el libro, ¿ya? Vamos a leer, pongan mucha atención y sigan la lectura con su librito. Las aves y los campos magnéticos de la Tierra. Algunas aves migratorias, como las golondrinas, utilizan para orientarse, además de la posición del Sol y de otros astros, los campos magnéticos de la Tierra, una especie de imán que se encuentra al interior de la Tierra, cuyos extremos apuntan aproximadamente al polo norte y sur. Investigadores de dos universidades de Alemania y de Nueva Zelanda descubrieron en el cerebro de una ave llamada petirrojo la presencia de una especie de brújula conectada al órgano de la visión que le permite percibir los campos magnéticos de la Tierra y de este modo trasladarse a otros lugares del planeta cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables. ¿Qué es un imán? ¿Ustedes saben lo que es un imán? Yo creo que sí, ¿cierto? Si no lo saben, pueden investigarlo. ¿Cómo se relaciona con la fuerza? El imán, ¿cómo se relaciona con la fuerza? ¿Cómo se relaciona la migración de las aves con el campo magnético de la Tierra? Estas son cositas que ustedes deben investigar, ¿ya? Para que ustedes aprendan mucho más de esta investigación. A jugar. Acá tenemos un juego muy entretenido, dice. Tenemos que conseguir goma de eva de distintos colores, tijeras, papel imantado o bien imanes pequeños, naturales o artificiales y pegamento. A divertirse diseñando monstruos imantados. Para ello realizan lo siguiente. En una hoja de papel dibujen 3 monstruos. Cada uno debe tener una cabeza, tronco y 2 brazos. Número 2. Una vez que hayan diseñado sus monstruos, dibújenlo en la goma eva, recórtenlos y péguenlos sobre el papel imantado. Luego recorten por separado la cabeza, el tronco y los brazos de cada monstruo. Finalmente, armen su monstruo sobre el refrigerador. Pueden intercambiar sus partes para que sean diferentes todos los días. Ya, es muy entretenida esta actividad. No se preocupen si no tienen los materiales, no es necesario que tengan que realizarlo, ya, pero deberían hacerlo para ver cómo funciona el imán. Después dice, ¿por qué el papel imantado queda adherido al refrigerador?
¿Cómo se relaciona esto con la fuerza? Si lo hacen, lo pueden grabar y mandarlo a la profesora para ver su experimento. Sigamos. Dice, ciencia, tecnología y sociedad. Científico chileno, imanes a la medida. Un revolucionario instrumento tecnológico utiliza imanes para ciertas intervenciones quirúrgicas, como la extracción de cálculos o pequeñas piedras de la vesícula, órgano del sistema digestivo. Esta tecnología, creada en Chile por el médico Alberto Rodríguez Navarro, ha sido probada exitosamente con pacientes de diversos hospitales y clínicas, demostrando ser un método mucho menos invasivo que los tradicionales y reduciendo considerablemente el tiempo de duración de una operación. Actualmente, este dispositivo está siendo probado en Estados Unidos. Miren qué interesante los imanes de la medicina. Y acá tenemos un joven que está en una silla de ruedas, ¿cierto? Veamos qué permite hacer la silla de ruedas. La silla de ruedas que permite ponerse de pie. Un grupo de kinesiólogos y voluntarios de la Teletón diseñaron una silla de ruedas que llamaron Head-Up. Esta silla, que cuenta con un sistema mecanizado y un motor que la mueva al activar un pistón, es capaz de mover y levantar a una persona, de modo que esto no deba realizar ningún esfuerzo al levantarse, pues toda la fuerza la hace la propia silla. Entre las ventajas de este tipo de sillas se encuentra la posibilidad de activar estructuras del cuerpo que tienden a atrofiarse al no ser utilizadas por un tiempo prolongado. ¿Ven? Esta silla que ustedes ven acá en la imagen permite con una fuerza científica, porque esta fuerza, una fuerza tecnológica, por así decirlo, permite que el joven que está acá se pueda levantar. Eso es lo que hace la tecnología hoy en día. Después nos preguntan, ¿de qué manera este tipo de tecnología beneficia a las personas? Ya se pueden dar cuenta acá, se las beneficia de una gran manera, ¿cierto? Deben responder esa preguntita acá en su libro. Dice, ¿crees que el conocimiento sobre el funcionamiento de los imanes facilitó la creación de este instrumento quirúrgico? ¿Por qué? Misión inicial. En grupos de 5 integrantes, piensen en un problema que deben resolver en el curso. Por ejemplo, necesitan trasladar muchos libros y materiales de la biblioteca a la sala de clase. Diseñen un instrumento tecnológico en el cual, usando la fuerza, puedan solucionarlo y señalen los materiales que utilizarán en su construcción. Acá solamente ustedes pueden imaginar, ya, porque ya sabemos que estamos en casa y no estamos en el colegio. Entonces pueden también hacer un experimento desde su habitación hasta el patio de su casa, o desde la cocina hasta el patio de su casa, hasta el comedor o al living. ¿Ya? Ustedes tienen que usar su imaginación y ver cómo lo pueden hacer en su casa con las personas que lo están ayudando. Y pueden ir respondiendo acá. ¿Cuál es el problema que tendrían? ¿Cuál es el instrumento que diseñarían ustedes y los materiales que utilizarían? Tema 1. Experimento con la fuerza de roce. Al empujar un objeto como una mesa, experimentamos cierta resistencia a la fuerza que ejercemos. Dicha resistencia, que se opone al movimiento de los cuerpos, se denomina fuerza de roce, como anteriormente les había explicado, de razonamiento o de fricción. A continuación, te invitamos a realizar una actividad para evidenciar este tipo de fuerza. Primero, deben pedirle ayuda a alguien que esté con ustedes, hermano, tío, abuelo, primo, prima, papá, mamá, ¿ya? Dice, intercalen las páginas de los libros tal como se muestra en la página, así. Ahora tiren de ellos y observen lo que sucede. Tienen que cerrarlo y luego tirar. ¿Qué ocurrió al intentar separar los libros? ¿Qué explicación darían a lo observado en esta actividad? Formulen 3 preguntas que les genere interés respecto de cómo la fuerza de roce está presente en nuestra vida.
Al finalizar el estudio de este tema, respóndanla. D. ¿Qué estrategia les gustaría llevar a cabo para comprender en qué consiste la fuerza de roce y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? En la actividad interior, seguramente les resultó imposible separar los libros. ¿Por qué sucede esto? Cuando las páginas de los libros quedaron intercaladas, se friccionaron entre sí y mientras más páginas se encuentren en contacto, mayor será la fricción que éstas experimentan al momento de tratar de separar los libros. La fuerza que se opuso a que los libros fueran separados corresponde a la fuerza de roce, de fricción o de razonamiento. ¿Por qué es tan difícil tratar de caminar sobre un piso muy encerado o por una pista de hielo empleando zapatos normales? Explica empleando el concepto de fuerza de roce. Acá tenemos una imagen de este animalito que está intentando caminar sobre el hielo y no puede, ¿cierto? ¿Ven? Luego, fuerza. ¿Qué caracteriza a la fuerza de roce? La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. Para saber más acerca de las características de la fuerza, observa la siguiente imagen y lee las descripciones. Acá está la niña empujando una caja arriba de una alfombra, ¿cierto? O sí, de una alfombra media peludita. Dice, la fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. No se puede porque la caja está pesada, la alfombra está con rugosidades, que es los pelitos, entonces no puede arrastrarla. Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él. ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja tuviera menor masa? ¿Por qué? Menor masa sería menor peso. ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja se deslizara por una superficie de cerámica? Si la superficie de cerámica es más resbaladiza, ¿cierto? Es más plana, más lisa, sería un poco más fácil. Tarea. La tarea que ustedes tienen que hacer, chicos y chicas, es realizar la actividad del experimento de la página 180 y responder en el cuaderno la 1, la 2 y las letras A, B, C y D. ¿Ya? Esta sería la tarea que les dejó la profesora Karen. No olviden terminar su tarea, sacar una fotito y enviársela ya como evidencia. Que estén súper bien. Espero que les haya interesado esta clase de la fuerza, que es muy, muy interesante. Y a diario la vivimos en nuestra casa. ¿Ya? Que estén bien. Adiós.